En el comienzo de Telemundo les informábamos que el presidente de la República había calificado como un bolazo un documento publicado este lunes por el diario El Observador, donde se planteaba un presunto acuerdo entre la logia militar Tenientes de Artigas y los Tupamaros en el año 98 para cerrar los enfrentamientos. Eleuterio Fernández Huidobro también descalificaba este documento y desde la logia Tenientes de Artigas, uno de sus voceros dijo a título personal que se intentó hacer un documento del año 98 para dar vuelta a la página, pero que desconocía tramos de eso publicado en esta jornada. Ahora en Telemundo es tiempo de análisis político con Alfonso Leza. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, gracias Aldo. Sí, el documento unos lo descalifican, otros no. Podrá ser exacto o no en sus términos. Lo que nadie niega es que han habido a lo largo de todos estos años conversaciones entre el MLN, o mejor dicho, dirigentes del MLN y miembros de las Fuerzas Armadas, en particular de la logia Tenientes de Artigas. Conversaciones que en general han sido al margen de los formalismos y con desconocimiento de las autoridades. La existencia de conversaciones entre miembros del MLN y las Fuerzas Armadas tiene una larga historia, no empezó hoy con este documento. Estas conversaciones en general han sido pautadas por algunos principios políticos, alguna lógica política, como la de lograr una buena convivencia en democracia, pero también ha tenido que ver la llamada lógica del combatiente, en la que unos y otros se reconocen como los dos partícipes de una guerra de la que, sin embargo, no habrían sido responsables. Como dijo hoy varias veces Fernández Huidobro, claro está que el golpe de Estado fue multicausal, pero ni militares ni guerrilleros pueden eludir también su cuota parte importante de responsabilidad. Recordando estos hechos y las negociaciones en el pasado, en 1972 hubo muchas negociaciones y conversaciones, vale recordarlo, en los cuarteles en los que los Tupamaros estaban presos. ¿Cuál era el objetivo? Terminar con los enfrentamientos, y además claramente los Tupamaros tuvieron una fuerte influencia hasta ideológica en oficiales militares, convenciéndolos acerca de denuncias de corrupción, tanto que los militares salieron a la caza de políticos y empresarios al margen de la legalidad. Las conversaciones eran lideradas desde el punto de vista militar, entre otros por Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, pero sin conocimiento de los mandos militares ni del gobierno. Al enterarse de las condiciones que los Tupamaros ponían para concretar ese acuerdo, el presidente Bordaberry, entonces todavía en democracia, envió a los comandantes en jefe a abortar esas negociaciones. Uno de los encargados de abortar las negociaciones era el comandante en jefe de la Armada, ustedes lo recordarán, el almirante Juan José Zorrilla, que cuando el Ejército y la Fuerza Aérea se levantaron contra el gobierno aún democrático, se encerró en la Ciudad Vieja con la Armada para defender la democracia. Un levantamiento que vale la pena recordar, porque también Fernández Huidobro aludió a eso hoy. En su contenido, en las propuestas, en los famosos comunicados 4 y 7, no tenía nada de neoliberal en lo económico, sino que por el contrario eran propuestas absolutamente estatistas. Hoy conversamos con el entonces comandante en jefe de la Armada, el almirante Zorrilla, que recordaba aquella última reunión en la cual los tres jefes de las Fuerzas Armadas, por encargo de Bordaberry, terminaron con los intentos de pacto de aquella época entre militares y Tupamaros. Nos llamó el presidente, a los tres comandantes jefes, para pedirnos que fuésemos al cuartel primero de infantería, que había una reunión ahí con los comandantes en jefe, con de la región militar 1 también, con unos tupas que estaban detenidos. Bueno, eso fue la sorpresa que tuvimos, y resulta que me enteraba que el problema era que ellos estaban en contacto con los tupas. Pues ¿cómo hacían? Los tupas, algunos tupas que estaban detenidos, salían con algún oficial del cosa a hablar con los capos de los tupas que estaban afuera. Bueno, y ese era el trato que tenían ellos con la gente de afuera. Bueno, una gran sorpresa creo que para los tres comandantes, creo que ninguno sabíamos nada de esto, por el asunto de que quería una rendición que no era total. Ellos ponían condiciones y ahí estuvimos hablando sobre el asunto, y yo era de la idea, creo que Graviña, que era el comandante de ejército, que no era cuestión de era rendición total o nada, están derrotados, casi derrotados del todo, ya estaban en esa época ya, prácticamente estaban liquidados ya. Entonces que venían a poner condiciones, era rendición total. Esa era la idea nuestra de los comandantes, por lo menos.